El informe de hoy, señoras y señores, es un informe que debería hacerse todos los años, con el agregado de que en el medio hubo una pandemia que directamente no tiene que ver con lo que voy a hablar, pero si hablamos de residuos de la pandemia podemos nombrar vacunas, jeringas, test de detección de COVID-19, camisolines, guantes, cofias, etc. Residuos considerados patogénicos o patógenos que, dicho sea de paso, pueden ver cómo se tratan aquí. Estos residuos patogénicos o patógenos forman parte de los residuos peligrosos y ahí es donde nos vamos a meter con los medicamentos vencidos. Y sí, señoras y señores, me lastimé el brazo jugando al fútbol, son los gajes del oficio. La relación entre el ambiente y los medicamentos es muy compleja. Hay un concepto denominado farmacontaminación. ¿Cómo es que los medicamentos contaminan al ambiente? Punto número 1. Cuando uno toma un antibiótico, un remedio, un medicamento, el 90% de los principios activos de ese remedio se expulsan a través de la orina y por supuesto eso termina en las cloacas contaminando todo el resto del agua. Punto número 2. Vertidos o aguas residuales de las industrias farmacéuticas que contaminan lagos, lagunas, mares y todas las masas de aguas posibles que hay en el mundo. Punto número 3. Animales de granja, que sabemos que reciben parva y cantidades de antibióticos que a su vez también expulsan a través de su orina y el excremento, contaminando suelo y napas subterráneas. Y punto número 4, acá es donde nos vamos a detener, medicamentos vencidos. En la década del 70, diversos grupos de investigadores y científicos empezaron a notar la presencia de principios activos de medicamentos en grandes masas de agua. En el año 2007, otros grupos de científicos empezaron a analizar las aguas de la zona industrial de Hyderabad en la India. Y ahí descubrieron algo insólito, que la presencia de principios activos era superior a la que se podía hallar en un cuerpo humano. Casi hasta 45 kilos de medicamentos o de fármacos en el agua, que es una cantidad que consume, por ejemplo, un país como Suecia en un periodo de 5 años. Casos y evidencias de contaminación producto de fármacos en el ambiente hay para hacer dulce, como el que acabo de mencionar. Por ejemplo, otro, el diclofenaco, casi que produjo la extinción de 3 especies de buitres también en la India. O por ejemplo, no sé si lo voy a decir bien, el etinilestradiol, que provoca la feminización de los peces. Es decir, cambios en las hormonas de los peces que producen la feminización o masculinización en sus organismos. Bueno, muy bien, presentado el problema, un pequeño detallecito. En el blister, en la cajita, en la botellita, donde sea que venga el remedio, va a tener una fecha de caducidad, 1 mes y 1 año. Eso significa que hasta el último día de ese mes es posible tomar este medicamento y que a partir de ese día en adelante nadie te va a cerciorar que el medicamento vaya a cumplir su función y tampoco nadie te va a asegurar que no vaya a tener efectos adversos. Así que prohibido tomar medicamentos vencidos. ¿Qué hacer entonces con los medicamentos vencidos? Yo supongo que a esta altura del partido deben haber escuchado al menos una vez en su vida, estoy haciendo un 1, no un 2, que los medicamentos no se tiran ni al inodoro ni a la basura. Si los tiramos al inodoro, por las cloacas, entran en contacto con el agua, la despotabilizan, un agua que podríamos consumir después sumamente tóxica, así que negativo. Si la tiramos a la basura con el resto de los residuos, contaminamos todo ese resto de residuos y además, mediante su desintegración, contaminamos el suelo, las napas, el agua y así sucesivamente. ¿Cómo es que se trata un medicamento vencido? Se lo destruye o se lo incinera a una determinada temperatura para eliminar toda su peligrosidad contaminante y queda el residuo sin toxicidad para disponer en un relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? No hay una ley que obligue a ningún organismo o a las industrias farmacéuticas de hacerse cargo de los medicamentos vencidos, entonces queda a mera voluntad o a mera disposición de los instrumentos necesarios para hacerlo.
Es por eso que farmacias, clínicas y hospitales que sí cuentan con estos instrumentos son capaces de recibirlos, pero no están obligados. Y es por eso que a veces sí te los toman y a veces no. ¿Qué es lo que necesitamos? Una ley de responsabilidad extendida del productor, tal cual se está discutiendo hoy con la ley de envases. Una ley que obligue a los productores de la industria farmacéutica a hacerse cargo del producto una vez que este producto ya no cumple su función por la cual fue comprado. Es decir, curar, sanar, apaciguar un dolor o una enfermedad. A modo de tratar de armar una red de difusión sobre estos temas, en pantalla estamos viendo un formulario de Google que uno puede llenar con aquellas farmacias, clínicas u hospitales que sí aceptan y armar un mapeo de todas esas instituciones que sí aceptan medicamentos vencidos para así poder llevarlos y saber que los reciben. Un tema extremadamente delicado que no solamente atenta contra las masas de agua, contra los organismos que viven en esas masas de agua, contra la vida humana, los animales que se alimentan de especies que viven en el agua, que contienen fármacos en sangre. Es decir, se arma una larga cadena de contaminación y toxicidad que debería empezar a tratarse para evitar, básicamente, que el remedio sea peor que la enfermedad. Este remedio que tengo en mi mano, que tampoco tengo muy claro para qué sirve, pero lo importante es que tiene fecha de caducidad, en enero del 2022. Eso significa que no voy a poder tomar más esto, así que voy a buscar en el formulario de Google que les dije antes, a ver qué farmacia me lo acepta y así llevarlo. Acá adentro, en esta bolsita llena de medicamentos, como podrán ver, lo que quiero decirles es que no se puede hacer esto. Está terminantemente prohibido dejar la bolsita separada del tacho de residuos y dejarla ahí desentenderse por completo. Hay una responsabilidad civil que es, en este caso, llevar la bolsita a una farmacia que sí la acepte.